Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en... Queridas hermanas, queridos hermanos, llegamos a nuestro último encuentro de Lectio Divina, Escuela de Oración y Vida, como itinerario para aprender a leccionar, que será obviamente acompañado después de muchos otros encuentros donde hagamos Lectio Divina con algún texto donde se ponga en práctica todo esto que vamos compartiendo en estos encuentros, pero ahora cerramos con este encuentro número 12, que lo titulamos La Lectio Divina en el Magisterio Eclesial Contemporáneo. No es un encuentro para aprender a leccionar de manera particular, no es tan práctico como los anteriores, pero es un encuentro importante en perspectiva de fundamentación, en un contenido más positivamente denso, pero ver cómo el magisterio de la Iglesia acompaña, avala, insiste en la dinámica de la Lectio Divina en nuestra experiencia espiritual y como signo identitario de ser verdadero discípulo de Jesús. Entonces vale la pena hacer el recorrido, que no es total ni exhaustivo. Hay muchos otros papas y magisterios con anterioridad y magisterios más de carácter local que plantean la Lectio Divina, y bueno, esto es una especie de botón de muestra donde muestra la importancia y la centralidad que el magisterio eclesial contemporáneo, particularmente los papas, nos han regalado a lo largo del tiempo. Así que bueno, comenzamos con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no nombra de manera específica la Lectio Divina, pero la tiene totalmente presente. Dei Verbum, el documento de la revelación divina donde se desarrolla claramente el tema de la palabra de Dios y la palabra de Dios escrita de manera particular, en el número 25, como vimos en algunos de los encuentros anteriores a la pasada, retoma de alguna manera los principios básicos de la lectura orante de la Biblia, de la Lectio Divina, insisto, sin nombrarla. Por eso nos quedamos con el primer párrafo del parágrafo 25 de la Dei Verbum, que es del año 1965, ya casi en las puertas de la clausura del Concilio Vaticano II. Tengamos presente el texto, que lo vamos leyendo y gustando. Nos dicen los padres conciliares: es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, insistan en las Escrituras con asidua lectura sagrada y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada Liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Bueno, un texto muy interesante, muy cargado de elementos para meditar. Primero marcaría esto de que no se reduce a los ministros ordenados, sino que al nombrar todos los cristianos, los catequistas
y el ministerio de la palabra incluye claramente a todos en la iglesia. Se citan 3 padres de la iglesia, San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. San Agustín meditamos en la conclusión de uno de los encuentros sobre esto de no ser predicador vacíos de la palabra de Dios que no escuchamos en el interior. San Jerónimo con la palabra de que desconocer las Escrituras, desconocer a Cristo, y San Ambrosio con esta final sobre la oración. Se insiste en esto de la asidua lectura, lectura frecuente, lectura espiritual, estudio diligente, acompañado de la oración, la liturgia y por otros medios aptos, ¿no? Esto es sumamente interesante porque pone claramente en contacto lo que la lectio divina es en esto de entablar el diálogo con Dios. No se la nombra, pero claramente está presente. Hecha esta pasada muy rápida por el Concilio Vaticano II, vamos a San Juan Pablo II y la lectio divina. Y compartimos 2 textos. El primero, de la exhortación apostólica, postsinodal, Ecclesia in America, del año 1999. Leo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con estas palabras Jesús se presenta como el único camino que conduce a la santidad. Pero el conocimiento concreto de este itinerario se obtiene principalmente mediante la palabra de Dios que la Iglesia anuncia con su predicación. Por ello la Iglesia en América debe conceder una gran prioridad a la reflexión orante de la Sagrada Escritura, realizada por todos los fieles. Esta lectura de la Biblia, acompañada de la oración, se conoce en la tradición de la Iglesia con el nombre de lectio divina, práctica que se ha de fomentar entre todos los cristianos. Para los presbíteros debe constituir un elemento fundamental en la preparación de sus homilías, especialmente las dominicales. Partiendo San Juan Pablo II de esta hermosa definición de Jesús como camino, verdad y vida, introduce el tema de la santidad y ahí reclama justamente la reflexión orante de la Sagrada Escritura, que se hace claramente a través de la lectio divina. Un segundo texto de San Juan Pablo II, de la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, 2001, con la cual nos convoca para ingresar en el nuevo milenio de la fe, de la vida y de la fe cristiana. Dice San Juan Pablo II en este número 39 de Novo Milenio Ineunte: no cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración solo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios. Desde que el Concilio Vaticano II ha subrayado el papel preeminente de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se ha avanzado mucho en la asidua escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha recibido el honor que le corresponde en la oración pública de la Iglesia. Tanto las personas individualmente como las comunidades recurren ya en gran número a la Escritura, y entre los laicos mismos son muchos quienes se dedican a ella con la valiosa ayuda de estudios teológicos y bíblicos. Precisamente con esta atención a la palabra de Dios se está revitalizando principalmente la tarea de la evangelización y la catequesis. Hace falta, queridos hermanos y hermanas, consolidar y profundizar esta orientación incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Un texto bellísimo de San Juan Pablo II, insiste nuevamente con la primacía de la santidad, que solo es posible a través de una renovada escucha de la palabra. Valora cuánto se ha crecido, sin embargo, insiste en esto de consolidar y profundizar, marcando claramente la lectio divina en perspectiva personal y comunitaria. Esto es interesante, donde la palabra de Dios interpela, orienta y modela la propia vida del creyente. Benedicto XVI y la lectio divina.
compartimos 3 textos. El Papa Benedicto desarrolló mucho el texto de la Lectio Divina. El primero tiene que ver con un discurso para recordar los 40 años de la Dei Verbum. Y va a decir: en este contexto querría evocar particularmente y recomendar la antigua tradición de la Lectio Divina. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla a través de la oración. Se le responde con una confiada apertura del corazón. Si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Como punto firme de la pastoral bíblica, la Lectio Divina tiene que ser ulteriormente impulsada, incluso mediante nuevos métodos, atentamente ponderados, adaptados a los tiempos. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Lectio Divina propiciada por el Papa Benedicto XVI para que se pueda dar el vínculo entre el ser humano y Dios, y en esta linda metáfora que utiliza de una nueva primavera espiritual. En esta insistencia fuerte que hace el Papa de adaptar a nuestro tiempo con nuevos métodos la tradición de siempre. Tradición de siempre, pero ajustada. Segundo texto de Benedicto dirigido particularmente a los jóvenes. Queridos jóvenes, los exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano para que sea para ustedes como una brújula que indica el camino a seguir. Leyéndola aprenderán a conocer a Cristo. San Jerónimo observa al respecto: el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Una vía muy probada para profundizar y gustar la palabra de Dios es la Lectio Divina, que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas. De la Lectio, que consiste en leer y volver a leer un pasaje de la Sagrada Escritura, tomando los elementos principales, se pasa a la Meditatio, que es como una parada interior en la que el alma se dirige hacia Dios, intentando comprender lo que su palabra dice hoy para la vida concreta. A continuación sigue la Oratio, que hace que nos entretengamos con Dios en el coloquio directo, y finalmente se llega a la Contemplatio, que nos ayuda a mantener el corazón atento a la presencia de Cristo, cuya palabra es lámpara que luce en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. La lectura, el estudio y la meditación de la palabra tienen que desembocar después en una vida de coherente adhesión a Cristo y a su doctrina. Qué interesante que el Papa Benedicto, de manera particular a los jóvenes, pero a todos, invita a tener a la mano la Biblia, que sea brújula en el camino de la vida. Otra metáfora linda: primavera espiritual en el texto anterior, brújula en este caso, la perspectiva cristológica con la frase de San Jerónimo, que ya hicimos referencia en Dei Verbum 25, y la va a definir en este caso como un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas, describiendo cada uno de los pasos. Interesante. El último texto de Benedicto está tomado del documento que ya hemos compartido, Verbum Domini, y cito una parte del número del parágrafo 86 y una parte del parágrafo 87. Del 86. El sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la Lectio Divina. En efecto, la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Ahí cerramos la parte del 86, y en el 87, en los documentos que han preparado y acompañado el sínodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la Lectio Divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. El acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental, ahí
marca línea, diríamos, señalando lo que es esencial de toda espiritualidad cristiana. La palabra de Dios en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana, es una definición muy fuerte, que no niega los otros formatos de espiritualidad, pero que le da una fuerte entidad e importancia a la Lectio y una vez más la dimensión cristológica de la Lectio Divina. Papa Francisco y la Lectio Divina. Tomo un texto de su documento programático, Evangelii Gaudium, del año 2013. En el 152 nos dice: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos Lectio Divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a su propia vida. Nos marca claramente una vinculación con el Espíritu, lo hemos señalado a lo largo de todos los videos y encuentros. Sin Espíritu Santo no hay Lectio Divina, y bueno, marca el Papa Francisco aquí una perspectiva vital, claramente, y no desconectada de la realidad del estudio. El documento conclusivo de Aparecida y la Lectio Divina. En 2007 se realiza en Aparecida, Brasil, la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, y hay un documento conclusivo que habla mucho de la Lectio Divina y es realmente interesante. Comparto aquí con ustedes el número 249. Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la Lectio Divina, o ejercicio de la lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante bien practicada conduce al encuentro con Jesús Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús Mesías, a la comunión con Jesús Hijo de Dios y al testimonio de Jesús Señor del universo. Con sus 4 momentos, lectura, meditación, oración, contemplación, la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio: Nicodemo y su ansia de vida eterna, la samaritana y su anhelo de culto verdadero, el ciego de nacimiento y su deseo de luz interior, Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por su palabra de verdad y vida. No abrieron su corazón a algo del Mesías, sino al mismo Mesías, camino de crecimiento en la madurez conforme a la plenitud, proceso de discipulado, de comunión con los hermanos y de compromiso con la sociedad. Este texto de Aparecida 249, valora muchas formas de acercarse a la Escritura, pero la práctica de la Lectio Divina es la privilegiada. La privilegiada, y por eso se insiste en la misma línea que Juan Pablo II y Benedicto XVI, en la dimensión cristológica. A través de la Lectio Divina se logra el encuentro con Cristo y el testimonio de Cristo. Muy interesante, porque además nos da el modelo de Nicodemo, la samaritana, el ciego de nacimiento y Zaqueo, para, interpelados por la palabra, poder ser verdaderos discípulos misioneros del Señor. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. También podés realizar un aporte voluntario al alias 68.con.dios. Solo una palabra bastará, tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará, solo tu palabra bastará, Señor. Para concluir este momento de formación, el último de los 12 que hemos compartido,
tomo unas frases del Papa León. El Papa León todavía no ha desarrollado nada particular sobre la Lectio Divina, lleva pocos meses en el ministerio, pero cito una frase tomada de un discurso a los miembros de la Federación Bíblica Católica en noviembre de 2025. Dice el Papa León: por lo tanto debemos preguntarnos, ¿qué significa hoy amplio acceso a las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos facilitar este encuentro para quienes nunca han escuchado la palabra de Dios o para aquellos cuyas culturas permanecen ajenas al Evangelio? Espero que estas preguntas les inspiren a cultivar nuevas formas de presencia bíblica, capaces de abrir nuevos caminos hacia las Escrituras, para que la palabra de Dios arraigue en los corazones y guíe a todos a vivir en su gracia. Qué interesante las preguntas del Papa León para los miembros de la coordinación de la Federación Bíblica Católica y para todos. ¿Cómo podemos facilitar este encuentro? Y lo podemos hacer a través de la Lectio Divina, personal y comunitaria. Lo podemos hacer leccionando en la palabra de Dios, en clave viva, en clave vital, como hemos tratado de vivir en este itinerario. Lectio Divina, Escuela de Oración y Vida. Concluimos con este encuentro. Seguiremos encontrándonos en distintas leccios particulares. Espero que haya sido de su agrado. La bendición del Señor. Y recordar lo que hemos compartido a lo largo de todos los encuentros. Todo con Jesús, nada sin Jesús. Amén.